Magista Luis Felipe Gallardo ya tiene el pase, agradecida por pertenecer a la familia de CEPIC. Gracias, Evelyn. Bueno, en realidad soy yo el agradecido. Gracias por este honor que me dan al poder trabajar aquí también y dictar clases y ponencias con colegas tan importantes y sobre todo tan inteligentes, personas tan participativas, por lo menos como lo demostraron la sesión anterior, y estoy seguro que el ritmo de la comunicación y la sesión va a ser así, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la interacción es fundamental. No sé si es que todos los de hace 2 días son los mismos, si es que hay nuevos, etcétera, pero básicamente la dinámica es exactamente la misma, ¿no? Es la comunicación, es la manifestación y sin duda es el proceso de trabajo, es el proceso de inocular de conocimientos tanto de uno como de otro lado, porque lo que yo he considerado y considero siempre es el hecho de que no solamente es el ponente el que dicta, no solamente es el ponente en el que da la información, sino que también el ponente se retroalimenta a través del feedback constante y la manifestación de opinión, idea, experiencia, de la grande, seguramente ya que tienen ustedes, referente al hecho del trabajo particular que ustedes tienen, ¿no? Porque como dije la vez pasada, me parece que todos, o por lo menos la mayoría, de los aquí presentes son psicólogos, somos psicólogos, quizá terapeutas, psicólogos clínicos, etcétera, pero el fundamento particular del hecho de estar aquí es el aprender juntos para a partir de esto formular hipótesis y contrastar con una realidad a través del conocimiento real y científico. Muy bien, perfecto. Eh, Cuando hacía la presentación, la señorita Evelyn decía que yo era, bueno, también tenía los estudios de intervención sistémica. Y la verdad es que sí, como lo manifesté en la sesión anterior, ¿no? Yo he desarrollado estudios tanto de terapia sistémica, también de terapia dialéctica conductual, por ejemplo. Sin embargo, como decía, y lo reafirmo, yo particularmente creo en la terapia racional emotiva conductual, TREC, y la terapia TCC, la terapia cognitiva conductual. Ahora, al decir esto, ojo, no quiero yo ser una persona que intente ser o sea entendida como una persona cuadriculada, una persona ortodoxa, una persona dogmática, una persona que no crea en la intervención de otro tipo de terapias. No, no, yo no digo eso, porque lo manifesté, lo dije, lo conversamos, lo ampliamos de manera extensa la sesión pasada, sino lo que quiero decir es que cuando una persona cree en lo que hace, básicamente el fundamento ya es un tanto positivo, ¿no? Si es que yo practico alguna terapia en la que no creo, si es que yo desarrollo alguna terapia por la que yo no siento predilección, no va a haber funcionamiento terapéutico necesario y evidentemente sostenible en el proceso de trabajo básico clínico que se hace con un paciente. ¿Por qué? Uno tiene que creer en lo que hace, ¿no? Yo personalmente creo en la terapia de corte cognitivo-conductual y la terapia TEC, terapia racional emotiva conductual. Entonces, sí, he seguido otros estudios, he desarrollado otras formaciones terapéuticas, pero lo he hecho por un tema de conocimiento, lo he hecho por un tema de que quería conocer más a profundidad dichos eventos terapéuticos o acercamientos clínicos, pero particularmente yo siempre me he decantado y sin duda desarrollo y he profundizado tanto en la manera de estudio y también en el tema del trabajo, en el tema de las ponencias, en el tema de la formación, en el tema de la universidad dictando y también a través de la intervención clínica en las terapias principalmente cognitivo-conductuales, ¿ok? Lo dije la semana pasada y lo digo el día de hoy. No, la semana pasada no, lo dije hace 2 días y lo digo hoy. Para mí, por ejemplo, tanto Albert Ellis como Aaron Beck son los dos más importantes psicoterapeutas de la historia. Para mí, esto es una cuestión muy personal, ¿ok? Entonces, eso es un punto fundamental. Muy bien, queridos colegas. Entonces, la semana pasada trabajamos lo que significa la psicopatología de la ansiedad, ¿ok? Ya que yo personalmente tengo un propósito importantísimo con las personas con las que yo trabajo en el sentido de la formación. Creo y considero justo y necesario que primero podamos entender realmente de qué se trata cuando hablamos de ansiedad, lo mismo que cuando hablamos de depresión, de psicosis, de trastornos de personalidad, de cuadros psicosomáticos, de cuadros, no de cuadro porque no es único, de cuadros obsesivos, compulsivos, etcétera. Lo importante para poder trabajar el precepto terapéutico es saber exactamente qué estoy haciendo o con qué me estoy enfrentando. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el efecto diferencial? ¿Cuáles son las características más resaltantes de cada tópico psicopatológico? Porque solamente conociendo esto es que yo puedo decir, ah, caramba, este paciente, persona, consultante, usuario o referente tiene tal o cual posible patología y a partir de este podemos desarrollar el efecto metodológico de trabajo para aplicar algún tipo de estrategia fundamental clínica necesaria y pertinente para la superación del mismo. Como decía, Sun Tzu, en El arte de la guerra, ese gran libro maravilloso del gran general chino, cuya lectura recomiendo, Sun Tzu decía, para vencer al enemigo, primero que tienes que hacer, hay que
conocerlo, ¿cierto? Entonces, hay que conocer el enemigo para aprender a partir del conocimiento de ese enemigo, en este caso de ese cuadro clínico, transitar por la mejora efectiva de este tipo de manifestación clínica sintomática. Muy bien, colegas. Genial. Así que, en base a ese trayecto, mi pregunta inicial, ya que he dicho, ¿no? Vamos a interactuar de manera constante, mi pregunta inicial es algo que ya sabemos, algo que ya dominamos. Hago un paréntesis. Les envié, también colegas, les envié el material bibliográfico de referencia sobre la sesión anterior, ¿ok? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es o qué entendemos y qué significa cuando hablamos de ansiedad o en realidad cuando hablamos de trastorno ansioso? Vamos, ¿quién lo dice? ¿Quién participa? ¿Quién interactúa? ¿Quién levanta la manito y dice, yo, Luis Felipe, yo quiero participar porque yo quiero decir esto acerca del trastorno de ansiedad? ¿Alguien? Recordemos que los canales de comunicación están activos, ¿eh? El tema del micrófono, que es más rápido, ¿no? Y el tema del chat. Muy bien. Mi querido Horacio Sedano, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente en la sesión. Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí, te escucho perfecto. Muy bien, doctor. Buenas noches nuevamente a todos los colegas aquí presentes en esta plataforma. Y a usted también, doctor, por otra vez por esta noche de compartir, como usted ya lo dijo, las experiencias en el trabajo. Bueno, la pregunta que usted acaba de hacer es, creo que los colegas también de repente ya lo están escribiendo por el chat. Bueno, la ansiedad es el exceso, ¿no? De la preocupación por el futuro, ¿no? Hay un relacionado también combinado con el miedo, ¿no? Pero más la preocupación por el futuro, de exceso. Ok. Muy bien, Horacio. Perfecto, muchas gracias. Ok. Eh, Karina nos comenta por acá por el chat también, nos dice, es una emoción ante una amenaza al futuro. Ok, muy bien. Bueno, en esencia es eso, ¿no? En esencia es eso la ansiedad. Recordemos que la ansiedad diría, y lo repito, lo que hablamos en la sesión pasada, diría el gran David Barlow, ¿okay? Que es una emoción que se orienta al futuro, al porvenir, a lo que puede pasar, a lo que puede venir, ¿no? La ansiedad en esencia no es mala, porque si no tuviéramos ansiedad no podríamos sobrevivir, porque es una emoción orientada también a la supervivencia, como lo sabemos siempre, al igual que el miedo. Pero cuando esta se hace intensa, cuando esta se hace disruptiva, cuando esta se hace disfuncional para el trayecto propio de la vida de la persona, esta ya se hace efectivamente o se convierte en un tópico de trastorno. Y que existen varios tipos de trastornos, ¿no? Lo hemos visto, lo conversamos, lo hablamos, lo parlamos la sesión anterior. Muy bien. Entonces, esta ansiedad que se convierte en disfuncional comienza a afectar gran parte de la vida de la persona, sujeto, individuo, persona, ser, ente que lo padece, que lo presenta, ¿cierto? Muy bien, limitación para conectarse, limitación en la esfera social, laboral, emocional, sexual, etcétera, etcétera. Por tal motivo, requiere un tópico de tratamiento. Se ha estudiado de manera muy pertinente y a través de la metodología científica, como lo refiero en algún momento, o siempre lo digo en realidad, diversos tópicos de trabajo clínico al respecto, desde diversas corrientes psicoterapéuticas, ¿ok? Desde diversas corrientes psicoterapéuticas, siendo, como le he manifestado, el tema de la TCC y la TREC la más efectiva en el trabajo y abordaje de los cuadros de ansiedad, que son, entre otros, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, etcétera, ¿ok? Entendiendo además, como lo explicamos también en la sesión anterior, que el TOC y el trastorno por estrés postraumático no son parte ya del prospecto protocolar, por lo menos de ansiedad, según indica el manual del DSM-5, del DSM-5, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ok? I'm speaking English. Ok, entonces, es eso el punto importante. Muy bien. Ahora, díganme ustedes, ¿cuáles son las características fundamentales que unen o que caracterizan a los trastornos de ansiedad? ¿Cuál o cuáles podrían ser? Si bien es cierto, para poder entender esto, si bien es cierto, cada sintomatología, o en todo caso cada trastorno, presenta una propia sintomatología, ¿ok?
eso es verdad, ¿ok? Pero también hay características compartidas, ¿no? Estas que dan unicidad justamente a este grupo de trastornos ansiosos. ¿Cuál o cuáles podrían ser esas características que unen de manera general a los trastornos de ansiedad? Doctor, buenas noches con todos. Hola, ¿qué tal, Bueno, Miss Karina? ¿Cómo está? una de las características, por ejemplo, son la sudoración, temblores, respiración acelerada, el aumento del ritmo cardíaco, la agitación, la tensión, e incluso el dolor de pecho, ¿no? Que se agitan y inmediatamente le duele el pecho. Son unas características de la ansiedad, del trastorno de la ansiedad. Ok, muy bien, Karina. Bueno, es verdad, digamos, lo que Karina nos comenta es cierto, es una realidad evidente y palpable. Sin embargo, digamos que algunas de estas características están más constantes en algún trastorno particular y específico. Es cierto, lo que nos dice Karina, repito, es verdad, forma parte de la vinculación sintomática general, pero más asociada a determinados trastornos ansiosos, ¿ok? Sin embargo, la pregunta era, ¿cuáles son las características que, por llamarlo así, todos los trastornos de ansiedad la tienen sí o sí, en mayor o menor medida? Muy bien, Jesús nos comenta por acá, nos dice, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Ya, ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, pánico. Ok, muy bien. Es cierto. Ahora, las características preponderantes y unitarias que forman parte de una singularidad general, colegas, de la ansiedad, podría ser el tema de la visión anticipada de manera catastrofista de hechos o situaciones, ¿ok? Todos los trastornos, en mayor o menor medida, de ansiedad, tienen una mirada al futuro, de que algo podría pasar de una forma negativista y totalmente desgastante para el paciente. Y número dos, no olvidar, por favor, apúntenlo, la activación neurovegetativa. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Horacio. Sí, doctor, si pudiera explicar, por favor, ese término neurovegetativa, por favor. Claro que sí. La activación neurovegetativa tiene que ver de manera fundamental con el propósito de activación física del cuerpo a través de los síntomas denominados en términos sencillos fisiológicos. ¿Ok? La activación fisiológica corporal que tiene que ver con el tema del sistema nervioso son básicamente lo que se activa desmedidamente en los trastornos de ansiedad. ¿Por qué neurovegetativa? Porque tiene que ver con funciones básicamente fundamentales del ser humano: respiración, el tema de la marcha o la postura o la mirada. Entonces, tiene que ver con lo neuronatural, neurovegetativo, neuroinnato, pero que tiene que ver con la activación fisiológica general, mi estimado Horacio. Ok, doctor. Perfecto. Entonces, quisiera ahora que me confirmen, amigos míos, si es que se ve la diapositiva, se ve la presentación. Es Sí, correcto, se ve, doctor. doctor. Muy bien, perfecto, chicos. Entonces, vamos ahora, como me sugirieron, para ampliar la... ahora sí. Perfecto, ya está. Muy bien, entonces, trastornos de ansiedad. La vez pasada fue psicopatología, ¿ok? Esta vez es como subtítulo, intervención psicoterapéutica. Muy bien, colegas. Perfecto. ¿Vamos allá? Genial, vamos por ellos. Vamos acá. Ok, listo. Acciones terapéuticas. Ustedes ya lo tienen en pantalla y me voy a permitir, colegas, leerlo. Y en base a esto vamos a deducir qué podría estar pasando aquí en este caso y juntos vamos a tratar de buscar solución o entendimiento. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, colegas, acciones terapéuticas. Atentos, por favor. Muy bien. Dice, hace 2 meses no puedo conciliar el sueño, doctora Karina, doctor Horacio. Hace 2 meses no puedo conciliar el sueño. Me la paso en vela mientras la desesperación se apodera de mí. Mi corazón empieza a latir muy fuerte y me veo en un hospital. Y al médico de turno anunciando a mis familiares mi muerte por infarto. No saben lo terrible que es esto. Todo empezó hace más o menos 5 meses. Yo me encontraba en mi casa, de lo más tranquilo. Había venido de trabajar,
Me recosté un momento en mi cama, después de ducharme. De pronto, una oleada de calor empezó a apoderarse de mi cuerpo. En ese momento me sentí muy mal. Comenzó a latirme el corazón y tuve una desesperación como si me fuera a morir. Comencé a llamar a mi esposa. Ella vino y se asustó mucho al verme con esa desesperación. Me llevó el médico y me dijeron que no tenía nada, que todo era psicológico. Fue ahí que comencé a tener miedo a salir, a que llegue la noche, a que me pase algo malo. He tomado mucha medicina para tranquilizarme, pero parece que esto es más fuerte que la medicina. Mi vida ha cambiado. Me gustaría ser el de antes, una persona muy fuerte y alegre. Ahora todo es diferente. Solo me la paso inspeccionando cambios en mi cuerpo. Me siento raro, extraño. Me dijeron que venga con usted, doctora Karina, doctor Juan. Me dijeron que venga con usted. Por favor, dígame qué debo hacer. Muy bien. Imaginemos, colegas, que esta persona que está aquí manifestando aquello que yo estoy trasuntando verbalmente ha estado con ustedes en sesión. Es paciente suyo. Está en consulta. Y lo tienen ahí, frente a usted, y les ha manifestado aquello que yo he leído. Pregunta, ¿qué podría estar pasando, sucediendo en este paciente que está manifestando aquello que yo he acabado de leer? ¿Ok? Así que, participaciones, manito levantada y vamos a conversar. Claro, ¿qué y por qué, no? Bien, dijo yo. ¿Qué características clínicas sintomáticas podemos observar como análisis en esta persona que está manifestando aquello que yo he leído? Esto puede pasarle a una persona en el trabajo, puede pasarle a no solamente a un paciente en una consulta, de repente. Uno que está viendo lo que le va a pasar ya a futuro, está pensando que se va a enfermar, está empezando el calor también que ella siente, ¿no? El calor es una de las características que tiene. Lo ¿Sí? otro también podría ser de que está pensando en la muerte. Uh-huh. Ok, está pensando en la muerte, está sintiendo algún tipo de condición somática, fisiológica activa. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Veamos por acá. Bueno, Astrid nos comenta y dice, ha empezado a presentar visiones futuristas. Ok. Mego. Yo entendí mega. Yo dije, de repente es de algún centro comercial. Ok, Mego Paquico, ¿sí? ¿Ya? Dice que está somatizando. Ok, muy bien. Marta nos comenta, hay pensamientos de tipo catastrofista. Ok, pensamientos catastrofistas, perfecto. ¿Podemos notar, colegas, algún tipo de sintomatología específica, propia, particular, casi patognomónica de este posible caso de trastorno en este usuario, un consultante o cliente? Juan Eduardo Verástegui, cuyo apellido es similar al de un actor mexicano. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha bien? Claro que sí. Al menos yo sí. Ok. Bueno, yo dentro de lo que he podido escuchar y percibir, podría mencionar que una característica bastante notoria es el insomnio, el hecho de no poder dormir bien, ¿no? Ok. Eso, Muy bien, Juan. Claro que sí. Hay insomnio, sí, insomnio muy marcado. Y hay una temporalidad bastante importante, ¿no? Muy bien. Perfecto. Insomnio es una manifestación sintomática muy importante que Juan nos lo está comentando. Ok. ¿Habrá algo más, colegas? Como se decía en bueno, yo soy una persona seguramente ya mucho mayor que ustedes, ¿no? Yo tengo 41 años. Cuando era niño había un dibujo animado que se llamaba Los Thundercats, ¿no? Y había Leono con su espada que decía, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces, ¿habrá algo más allá de lo evidente? Estimado Horacio, adelante, por favor. Sí, doctor, bueno, más allá de los pensamientos rumiantes o de los pensamientos automáticos,
de, bueno, de ver su muerte, ¿no? Por esta situación de no dormir, de conciliar el sueño. Lo que yo estoy viendo, en mi opinión personal, yo le preguntaría a este paciente, porque él menciona aquí que todo comenzó hace 5 meses, ¿no? Y de ahí, bueno, se fue a descansar a su cama después de ducharse y vino una oleada de calor a su cuerpo, ¿no? Tuvo esa sensación, una oleada de calor al cuerpo, eh, se puso mal, al latir el corazón un poco más rápido, los latidos del corazón, se desesperó, bueno, comenzó a sentir esos pensamientos de que me voy a morir, llamó a su esposa y bueno, su esposa vino, lo llevó al médico, el médico le dijo, no tengo nada. O sea, el detonante aquí es no tanto el conciliar el sueño, sino el detonante es cómo todo comenzó, ¿no? Probablemente aquí, doctor Luis Felipe, podría aplicar un poquito, en mi opinión personal, eh, el análisis funcional, conductual funcional, ¿no? El análisis funcional de la conducta. O sea, ¿qué pasó antes, no? ¿Qué pasó antes? Después de sentir esa oleada, ¿qué pasó? De repente ha tenido una experiencia, creo yo, de repente en su adolescencia, porque aquí ya él es adulto, es casado, de repente tiene una experiencia acerca de eso, indagar un poquito más para llegar a ese punto del por qué tuvo esa sensación de la oleada de calor, ¿no? De la oleada, porque de ahí comienza todo, ¿no? Bueno, más allá de eso, él dice que él era fuerte, una persona alegre, fuerte, y que él quisiera ser el de antes, ¿no? Pero no puede. Bueno, esa es mi opinión personal, doctor Luis Felipe. Ok, muy bien, perfecto. Licenciado, buenas. Hola, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo le preguntaría ahí, digamos, estamos hablando que no, hace 2 meses no puede conciliar el sueño, ¿no? Entonces, la causa podría ser, ¿cuál es la causa por el cual no está conciliando el sueño? ¿Qué es lo que le está causando de repente una preocupación? ¿Cuál es el motivo por el cual no concilia, ¿no? Entonces, eso puede ser también un detonante, ¿no? Puede ser un problema familiar, de repente algo, ¿no? Que le esté causando y de eso está desencadenando ya, porque como sabemos, descansar es importante, ¿no? Si uno no duerme bien, ¿qué pasa? No está bien, el organismo no funciona igual. Claro que sí, por supuesto. Sin embargo, me parecen muy importantes las participaciones que están haciendo y es fundamental, claro que sí. Pero en este caso, colegas, fíjense una cosa importante. Mi pregunta es, ¿él no está durmiendo? Por supuesto, no está durmiendo. No está durmiendo hace 2 meses, ¿no? Sin embargo, esto comenzó hace mucho antes, hace 5 meses. La pregunta es, ¿realmente no sabemos por qué el paciente no duerme? ¿O sí queda claro aquí en el texto por qué el paciente no está durmiendo? ¿Ok? ¿Quién me lo dice? ¿No sabemos por qué no duerme? Doctor, lo que pasa es que no duerme porque tiene la sensación extraña de sudoración, son los síntomas, y por esos síntomas es que le causa estos trastornos del sueño. Ok, y porque efectivamente, aparte de eso, hay una preocupación. Es la preocupación y el miedo, ¿no?, que está teniendo, por eso se llama ansiedad. Ok, ahora bien, yo quiero que ustedes me respondan, colegas, y sigan conmigo este análisis que vamos a hacer en conjunto. ¿Estamos? Muy bien. Pregunta. ¿Esta persona tiene problemas o distorsiones o dificultades cognitivas a nivel de pensamiento y de funciones superiores? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Es correcto, doctor. Perfecto, muy bien. Este paciente que está acá en consulta con ustedes y que ha manifestado su caso, mi pregunta es, ¿tiene persistencia en su malestar? Es correcto, doctor. Muy bien. Este paciente que ha manifestado lo que ha dicho, ¿tendrá también dificultad a nivel social? Es decir, ¿hay disfunción social, laboral, personal, familiar, etcétera? Sí, doctor, ya no sabe. Perfecto. Ok. Otra cosa más. Este paciente se alterará, tendrá malestar por falsas alarmas o por alarmas reales. Correcto. Falsas.
por falsas alarmas. Y una pregunta más. Y una pregunta más. ¿Este paciente tendrá hipersensibilidad o no? Sí. Por Sí, supuesto. Ok. correcto. Entonces, la pregunta es, ¿se cumplen los 5 criterios de una ansiedad patológica, como vimos la sesión anterior? Sí, sí se cumple, doctor. Muy Sí. bien. Entonces, fíjense ustedes, ¿ah? La guía terapéutica de la terapia cognitivo-conductual que nos da esos 5 puntos, nos dice que estos tenemos que saberlos para qué, para saber, ya sé que se trata de un trastorno, ya sé que no es una ansiedad normal, ¿ok? O sea, es una ansiedad patológica, ya lo sabemos, se cumplen los criterios, muy bien. Entonces, no se trata solamente de una mini crisis, sino se trata de una crisis, de un trastorno. Ahora, sabiendo esto, vamos a observar y mirar de qué trastorno estamos hablando. Pregunta, ¿este paciente inició con estos malestares porque había una posible razón o porque, digamos, se ha presentado de forma súbita, de forma inesperada? Yo vine de mi casa, o vine de mi trabajo, me duché, me eché a mi cama, comencé a ver televisión. La pregunta es, ¿se inicia de manera súbita? ¿Se inicia de manera espontánea? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Se inicia de forma súbita. Este trastorno, fíjense, colegas, se inicia súbitamente. Hay una alta alteración somática o neurovegetativa en el paciente. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, presenta cuestiones tales como falta de sueño, aceleración cardíaca, sudoración, perfecto. Ideas de muerte, por supuesto. Pero pregunta, ¿el paciente presentará también? No lo dice, pero nosotros como especialistas tenemos que, observarlo o descartarlo. ¿El paciente presentará, aparte de todo esto que estamos viendo, algún síntoma de, en este caso, disociación? Es decir, ¿presentará de repente despersonalización o desrealización? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No. Doctor, bueno, buenas noches. Hola, Luis. Considero que sí tiene despersonalización porque inclusive en la primera parte donde dice, y me veo en un hospital y el médico de turno anunciando a mis familiares mi muerte por infarto. Entonces, yo creo que ella ya se está viendo fuera de su cuerpo, que ella ya está como fallecida, pues, ¿no? Entonces, ese es esencial para el tema de la ansiedad. Ok, bueno, Cristian entonces nos comenta, colegas, que él entiende que puede haber despersonalización asumiendo el hecho de que el paciente dice cosas como, es que yo ya me veo en el hospital anunciando mi muerte, o a los médicos anunciando a mis familiares mi fallecimiento por el tema de un paro cardíaco, etc. Ok, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién más? Presenta su opinión. Juan, adelante. En mi opinión, doctor, pienso que sí, porque él incluso no se reconoce en el sentido de que dice que él quiere ser como antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, pienso que sí, por ese motivo. Ok, Juan, muy bien. Juan nos comenta que la despersonalización podría estar asociada al hecho de que no hay un reconocimiento referente al presente con el pasado, ¿no? O una posible desvinculación. Muy bien. Horacio. Sí, doctor. Es interesante los comentarios de los colegas. Se está aprendiendo mucho y eso es lo bueno. Bueno, en mi opinión, como acaba de decir mi colega, sí tiene, bueno, él menciona aquí en los últimos párrafos, él menciona, en pocas palabras, no tiene control de sí mismo, ¿no? No tiene el control de sí mismo. Esa sería mi opinión, doctor. Ok, muy bien.
Todas estas opiniones, colegas, que ustedes están haciendo son totalmente válidas y son fundamentales. La única forma de aprender, sin duda, es conversar, es hablar. Y el trabajo de todo ponente, el trabajo de todo docente, el trabajo de todo formador, por lo menos es lo que yo siempre trato de hacer en medios como este, en la universidad, en el pregrado, en el posgrado, etcétera, es guiar el proceso de aprendizaje, porque yo también aprendo mucho, es una realidad. ¿Ok? Lo que ustedes me comentan tiene mucho de cierto, es verdad. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que entender, ¿no? Cuando el paciente dice, por ejemplo, yo ya me veo que los médicos están anunciando mi muerte a mis familiares, mi pregunta es, ¿eso sería una despersonalización o eso sería un adelantamiento de hechos, adelantamiento de secuencias generada por la preocupación de un evento? La segunda que usted dijo, doctor. Lo segundo, doctor. Ok, así es. Ahí hay una preocupación, ¿no? Cuando posiblemente, nuestro colega también Juan decía el hecho de que, bueno, siento que hay una discordancia entre el presente y el pasado, ¿sería eso una discordancia disociativa o sería básicamente un deseo? Porque el paciente dice, yo desearía ser el de antes, yo quiero ser fuerte. Hay una añoranza, un deseo, o será eso una despersonalización. ¿Qué piensan? No. ¿Ok? Esto es Linda Paz con un tema de deseo porque yo he perdido aquello que antes tenía, el placer, la capacidad, la actividad, la fortaleza, ahora me he sumido en un tema de sufrimiento, malestar y dolor y por eso yo no quiero estar así, yo quiero ser el de antes, ¿ok? Hay un tema de añoranza totalmente notoria y natural de esta persona, ¿bien? Horacio nos comentaba que hay una suerte de descontrol, en el sentido de que él como que no es dueño de su vida, de sus actos, como que ha perdido el tema del rumbo, la capacidad de control. Sí, es cierto, pero podría estar esto asociado a la condición generalizada de malestar global que tiene la persona por el detrimento asociado al tema de ansiedad. Pero fíjense ustedes en lo siguiente, ¿ah? Les voy a leer y quiero que me digan qué significa esto. El paciente dice casi al final del texto, dice lo siguiente, ¿no? Desde acá, donde pongo el cursor, ¿no? Bueno, dice, mi vida ha cambiado. Me gustaría ser el de antes, una persona fuerte, alegre, ahora todo es diferente. Y fíjense lo que viene después. Me la paso inspeccionando mi cuerpo. Ok, pero después dice, me siento raro, me siento extraño. Por eso me dijeron que venga con usted. ¿Qué cosa es la despersonalización? Es la sensación de rareza, de extrañeza que la persona siente con su propio ser, con su propio yo en relación con el mundo. La rareza y extrañeza particular que siente un ser humano consigo mismo es un acto disociativo que está enclaustrado dentro de los parámetros conceptuales de la despersonalización. Ahora, sabiendo esto, y con la sintomatología que ahora hemos visto y hemos evidenciado en el paciente, la pregunta del millón, ¿qué tipo de trastorno ansioso podría tener este paciente? ¿Horacio? Sí, doctor. Yo apuesto, por decirlo así, apuesto por el TAG. Ok, Horacio apuesta por el tag. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Apostamos, Horacio, un chocolate princesa. A mí me agrada el chocolate princesa. Puede ser, doctor, puede ser, ¿ah? Chocolate princesa. Ok. ¿Alguien más, colegas? ¿Qué es lo que podría tener el paciente valiéndonos del cuadro de signos, síntomas, manifestación, análisis, etcétera, de este caso que hemos visto o que estamos viendo?
¿Qué nos dirá Bexi? La noto un poco callado, diría Bexi, ¿eh? La sesión pasada estaba muy activa. Cris, Emanuel, Helen, ¿qué piensan? ¿Qué podría ser? Supongamos que este paciente es tu paciente, mi estimada Karina. Es tu paciente, Kareli. ¿Ah? Es tu paciente, Marita. Necesitamos saber qué tiene para a partir de este comenzar un tratamiento. ¿Qué podría ser? Doctor, ¿puede ser un trastorno de ansiedad generalizada? Ok, muy bien. Bexi entonces coincide con Horacio, pudiendo hacer un tag. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, fíjense. El trastorno comenzó súbitamente. Este paciente presenta alteraciones neurovegetativas intensas, ¿ok? Agitación cardíaca, sudoración puede ser palmar o física general difusa, ¿ok? Falta de sueño, preocupación constante, pero la preocupación se centra en diversidad de temas o se centra en el temor a que algo le pueda pasar con la consiguiente y consecuente idea de muerte y asimismo tiene despersonalización. Entonces, la pregunta es, ¿se ajusta esto a la regla sintomática del TAG o podría ser otra cosa? ¿Qué nos dice Rosa? Que la veo ahí activa, Rosa, en la cámara. Apagó su cámara, Rosa. Ok. ¿Esto podría ser un TAG o quizá podría ser un trastorno de pánico? Vamos a ver por acá. Google Meet nos dice que me están llegando mensajes de chat. A ver, Bexi, adelante. Sí, creo que doctor, en este caso, por el tiempo de duración de los síntomas, podría ser, ¿no? Un trastorno de pánico. Muy bien. Emanuel nos dice, para el TAG la preocupación o tensión debe tener una duración de al menos 6 meses. Puede ser el tema de temporalidad, sí, pero existe un criterio clínico importante que es la nomenclatura sintomática. Y acá hay algo fijo y muy importante, ¿ya? Freddy nos comenta pánico, ¿ya? Emanuel también puede ser un trastorno de pánico. Ok. Dos cosas importantes y fundamentales que es básicamente lo necesario para poder entender que, entre otros síntomas, para poder entender que una persona puede tener un trastorno de pánico, son dos síntomas fundamentales. Horacio, sí. Sí, doctor, solo quería agregar algo nada más. Qué importante, de verdad, qué importante es tomar mucha lectura, ¿no? Analizar los conceptos de cada trastorno, ¿no? Qué importante es para poder diagnosticar, ¿no, doctor? Ese sería mi agregado. Muy bien, Horacio. Así es importantísimo, es fundamental. Cuando yo estudiaba, bueno, cuando siempre lo menciono a un docente, ¿no? Yo estudiaba fuera del Perú, el doctor Martín Webstein, ahí en Argentina, nos decía algo que a mí se me quedó muy marcado desde que yo era muy jovencito, ¿no? Ahora ya no lo soy. Muy bien. El doctor decía, en esta vida, nos decía estudiantes, jóvenes, el alumno que lee
está siempre un paso más adelante. Es algo que yo siempre he practicado en mi vida y es algo que yo siempre he tratado de motivar a todas las personas con las que yo he tenido la oportunidad siempre de conversar, conectar, quizás seguir en un proceso de terapia o también dictando cursos y ponencias en la universidad, ¿no? Entonces, sí, la lectura es fundamental. Solamente la lectura es la que nos permite conocer de manera importante los fundamentos, funcionamiento, conceptualización, contexto general de la clínica psicopatológica y los trastornos como tal. Eso es fundamental. Recuerden que la universidad solamente nos da un 40%, ¿eh? No más. Somos nosotros los que tenemos que formarnos y es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, momentos como este, en el que se gesta una conversación, en el que se da apertura, en el que ustedes manifiestan sus análisis, es esto lo rico, esto es lo maravilloso de un proceso de enseñanza. Por lo menos yo siempre lo he creído así, ¿eh? Yo no he tenido tanta suerte o fortuna de tener muchos docentes. No lo digo porque yo, ay, caramba, Luis Felipe, qué buen docente. No, 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 seguramente a mí me falta muchísimo, ¿no? Pero yo hubiera querido que mis docentes en la universidad sean docentes de apertura, sean docentes en los que nos permitan conversar, conectar, intercambiar. Yo siempre he sido un, sanamente hablando, rebelde, ¿eh? Yo siempre me ha gustado debatir, conversar con el docente, adelantarme a los cursos. Eso es la línea que tenemos que tener nosotros como estudiantes y como profesionales. Siempre ampliar el tema de conversación y justamente profundizar en las temáticas de apertura y de en ese caso, literatura, ¿no? Es fundamental, literatura clínica y psiquiátrica, y psicoterapéutica, perdón. Entonces, sí, en este caso, colegas, fíjense ustedes, hay todos los síntomas, si podrían estar equiparados con el tema del TAG, claro, por supuesto, podría ser. Sin embargo, hay dos fundamentales que están muy presentes y marcados en otro trastorno, que es el pánico. ¿Saben cuáles son? Las ideas de muerte o locura y los síntomas de disociación, que pueden ser despersonalización o desrealización. Cuando existe esto en un paciente, este tipo de sintomatología, uno dice, ah, caramba, estamos hablando de un trastorno de pánico. ¿Ok? Muy bien. Ya todo esto entonces, cuando hablamos de un trastorno de pánico, que es uno de los cuadros más fuertes y punzantes dentro de lo que significa el malestar sintomático de una persona que presenta trastornos de ansiedad, ¿a qué nos referimos? Bueno, el trastorno de pánico, o también conocido como panic disorder, ¿ok? Porque es importante porque en la literatura anglosajona, que es la que más nos habla de este tipo de cuadro, está ahí, ¿no? Se denomina así, panic disorder, que es lo que lo podemos encontrar en libros también en castellano, pero dice, vamos a hablar sobre el panic disorder. ¿Qué cosa es eso? Ya sabemos que es el trastorno de pánico. Muy bien. Pero este trastorno, colegas, se caracteriza por el sufrimiento de una o múltiples crisis de pánico, también conocidas como panic attack, que resultan inesperadas para el paciente. Viene sin ser avisada, viene de un momento a otro. Es decir, se sufre de forma repentina y sin saber por qué, ataques de miedo intenso, oleadas de malestar profundamente graves, fuertes, donde la persona en muchos casos siente evidentemente que va a morir, porque no tiene otra explicación para poder entender el porqué de estas circunstancias de malestar que están atravesando en ese instante en él o en ella. ¿Bien? Ok. Ahora, es típico que el paciente en plena crisis esté convencido de que está sufriendo un infarto del corazón, un derrame cerebral, o que crea que está enloqueciendo. Claro que sí. ¿Por qué a veces la persona puede pensar en el ataque de pánico, colegas, que está enloqueciendo? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué creen que el paciente se imagina? O sea, muy aparte de las ideas que pueden pensar que está muriéndose por un infarto, por lo que sea, otra típica idea de una persona con ataque de pánico es que también puede volverse loco. ¿Alguien tiene idea de por qué puede ser esto? ¿Por qué una persona podría creer que se está locando cuando tiene ataque de pánico? 5 puntos más a su récord. ¿Quién lo dice? Emanuel les comenta por los síntomas físicos. ¿Ya? ¿Alguien más? Juan. Como son ataques repentinos, doctor, en mi opinión pienso que es justamente también eso de no saber qué es lo que le está pasando realmente. O sea, no, creo que eso también a cualquier persona lo puede
alterar, ¿no? Psicológicamente o pensar que se puede volver loco, ¿no? No saber qué realmente está pasando. Ok, sí, claro que sí, así es. Pero principalmente porque la persona siente en ese instante síntomas de desrealización o de despersonalización, ¿no? Cuando el paciente tiene dentro de los síntomas con ataque de pánico la sensación de disociación, la única forma que entiende esa persona es que me estoy alocando, estoy perdiendo la razón, porque no encuentro otra explicación que tengo para poder darle a esa crisis y malestar que estoy sintiendo en ese instante, ¿no? Si es que yo me siento separado de mí, como si hubiera otra persona dentro de mí, esa rareza de malestar, la única forma que tengo de explicarme que por qué me estoy sintiendo así es porque me puedo estar alocando. Si es que yo estoy en mi casa, sé que es mi casa, pero a la vez la siento extraña, rara, embotada, pesada, y no encuentro otra explicación para esto, que la única forma de poder entender es que yo, bajo mi lógica, me estoy alocando. ¿Ok? Entonces, ¿y eso por qué pasa? Eso ocurre, queridos colegas, por un típico fenómeno que está dado en una persona que presenta trastorno de pánico, que es la hiperventilación. La hiperventilación, es decir, la agitación de la respiración y de captar más oxígeno de lo que necesita la persona sin darse cuenta por la agitación de malestar, genera que hayan cambios internos que lo lleva al tema de la desconexión con su ser o con su yo. Eso hace que la persona tiene que generar cambios y por ese motivo cree que se está alocando. ¿Esto cómo se controla? Con las técnicas de desactivación que vamos a estudiar. Muy bien, perfecto. Claro, preguntas, críticas, dudas, interrogantes o Doctor, seguimos. lo que pasa, bueno, de acuerdo a mi pensar, bueno, de acuerdo a mi análisis, yo creo que una persona enloquece primero porque se siente atacado. Se siente atacado, es por eso que muchas veces cuando nosotros observamos, bueno, por así decirlo, ¿no? A los loquitos en la calle, vemos esta primera característica que es que ellos creen que se les está atacando y en este caso como el paciente cree que le están atacando, piensa en la muerte y por eso también viene este lado de la despersonalización y por ese lado también Eh, enloquece. eh, bueno, en realidad, mi querida Karina, no es así. Permíteme que decírtelo para que nos quede claro, porque estos conceptos tienen que quedar claros, ¿no? Para comenzar, la persona que está con ataque de pánico o con un trastorno de pánico, de plano no es psicótico, ¿no? Es neurótico, pero no psicótico. Cuando una persona cree que está siendo atacado, claro, es posible que reaccione, sin duda. Pero en este caso, cuando una persona tiene un trastorno de pánico, al ser tan grande y fuerte el ataque, lo que la persona quiere y necesita es calmarse y necesita la ayuda. La persona trata de buscar ayuda de cualquier forma. Hay gente que reza, hay gente que abraza, hay gente que va corriendo al hospital porque necesita calmarse, ¿no? Eh, pero principalmente, mi estimada Karina, la persona siente que se está alocando. Ojo, no es que se aloque, porque el pánico nada tiene que ver, colegas, con la locura, ¿no? El tema de la locura, que en realidad se llama esquizofrenia, se llama trastorno psicótico, se llama trastorno esquizoafectivo, etcétera, etcétera. El tema de la esquizofrenia o locura, llamando popularmente, nada tiene que ver con el pánico, sino que la persona cree, piensa que se puede alocar, repito, por los síntomas de disociación que sufre en ese momento, producto del ataque de pánico y a consecuencia de la hiperventilación. Entonces, como yo me siento desconectado, como yo me siento raro, extraño, y como no sé qué es lo que me está pasando, lo que yo creo entonces es que me estoy alocando, porque no encuentro otra forma de entender mis síntomas. Entonces, es por eso que la persona tiene ideas de locura. Pero ojo, por si acaso, colegas, no es que se aloque, sino que la persona, repito, cree que se aloca por los síntomas disociativos de despersonalización y desrealización. ¿Ok? Muy bien. Gracias, doctor. Juan Gracias. Eduardo, adelante. Muy bien, mi querida Karina. Gracias a usted.
Juan. Doctor, ya participé ya. Ah, ok, perfecto. Como estaba con la manito levantada, parecía que quería hablar. Ok, Emanuel dice, señor docente, ¿cuál sería entonces el detonante para padecer un trastorno de pánico? Vamos, Emanuel, dime Luis, no me hagas sentir más viejo de lo que ya soy. Solamente Luis Felipe. Ok. Bueno, en realidad, colegas, fíjense una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el detonante para que una persona tenga ataque de pánico? La verdad es que no lo sabemos. La ciencia no lo ha demostrado. El rigor metodológico del trabajo no lo dice. No existe un detonante. Existe una multicausalidad posible para el trastorno de pánico, la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de síntomas somáticos, la psicosis, porque no sabemos exactamente por qué ocurren estos fenómenos. Es por ese motivo que no se llama enfermedad mental, sino ¿cómo se llama? ¿Quién lo dice? Trastorno. Trastorno, ¿no? Muy bien, genial. Exacto, colegas. Es trastorno mental. ¿Por qué? Porque la enfermedad está relacionada al aparato orgánico donde existe una condición de causalidad, pero no así en el fenómeno mental porque no es cerebro, sino es mente. Entonces hay una multicausalidad, fenómenos hereditarios, biológicos, genéticos, tiene que ver con elementos de personalidad, con sucesos posiblemente asociados a eventos traumáticos anteriores o presentes que se juntan bajo una vulnerabilidad que pueda, digamos, generar la aparición del trastorno de pánico, mi estimado Manuel. ¿Horacio? Sí, doctor, la pregunta es, perdón, bueno, esta persona, este paciente que ya lo le hemos leído, sí o sí necesita medicación. Después la psicoterapia, ¿es correcto? Ok. Hay cierto tipo de condiciones de pánico, es decir, cuando un ataque de pánico es grave y cuando la condición de malestar y activación neurovegetativa es sumamente fuerte y constante, lo que tiene que hacerse sin duda es el tema de la medicación para calmar de manera farmacológica la alteración e inhibir la condición de activación, ¿no? Entonces, en esos casos, sí es el tema primero de la farmacología, porque cuando una persona está en su estado de desesperación, sin duda, no puede manejarse terapéuticamente porque no va a entender absolutamente nada. No, porque lo que quiere es estar calmado, ¿no? Entonces, primero es el tema de la farmacología. Cuando son ataques de pánico esporádicos, hay trastorno de pánico, sí, porque se ha dado tres veces al mes o 4 veces al mes, pero no es constante. Entonces ya hay estados de tranquilidad, aunque haya preocupación, pero hay estados de no hay presencia sintomática. Entonces, en esos casos, sí es posible el tema de la terapia focalizada para calmar y contrarrestar la sintomatología, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de malestar y profundización sintomática del paciente, es que se determina tal o cual hecho o evento de derivación, mi estimado Horacio. Muy Ok, bien, doctor. Gracias, muchas gracias. perfecto. Entonces, el paciente, además de las crisis de pánico inesperadas, presenta una inquietud persistente por si aparece una nueva crisis. Esto es importante y fundamental. Al trastorno de pánico se le conoce como miedo al miedo. ¿Por qué? Porque cuando ya aparece una crisis ansiosa, tiene la idea de que puede volver a aparecer. Y su preocupación, su condición de estrés y su malestar porque podría pasar aquello que pasó, ¿qué cosa es lo que va a determinar? ¿Se imaginan? Que efectivamente vuelva a aparecer un trastorno, ¿no? O la sintomatología. Desde el punto de vista clínico y terapéutico nos interesa chequear una serie de aspectos psicopatológicos para decidir si el paciente que atendemos presenta las características que indican que este es el momento adecuado para aplicar el tratamiento psicoterapéutico de orientación cognitivo-conductual que estamos presentando en este momento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una valoración del paciente, por supuesto. Tenemos que ver exactamente y sondear cuáles son las características que él presenta y tiene y si se ajustan tales características a la condición sintomática del cuadro. Por supuesto que sí. Muy bien. Perfecto. A ver, dice por acá. Astrid nos dice, no sé si mencionó o no escuché.
Si dijo, ¿cuál es la diferencia entre trastorno de pánico y ansiedad? Bueno, en este momento no la he mencionado, lo hablamos en la sesión anterior, pero en resumen, mi querida Astrid, bueno, la ansiedad es una emoción que todos la tienen, que todos la tenemos, es una emoción natural, muy bien, es un sistema de alarma. Cuando este sistema de alarma se trastoca por la hipersensibilidad y la ansiedad se vuelve continua, constante, muy extralimitada, se convierte ya en trastornos de ansiedad. Uno de los varios trastornos de ansiedad, uno de ellos es el trastorno de pánico, mi estimada Astrid. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Perfecto, Astrid. Decía entonces que tenemos que hacer una valoración clínica del paciente, ¿no? Es necesario sondear, ver qué puede estar pasando con el paciente. ¿Ok? Juan Eduardo, ¿está con la manito levantada o se quedó levantada para poder continuar? Se quedó levantada, doctor, disculpe. Ok, perfecto, listo. Entonces decía que tenemos que ver qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que tenemos que explorar? ¿Qué cosa es lo que tenemos que descartar? Bueno, tenemos que ver si es que el paciente está presentando estas crisis porque de repente es consecuencia de haber tomado o haber consumido cierto tipo de estupefacientes o drogas, ¿no? Cocaína, anfetaminas, estimulantes, etc. Porque cuando esto ocurre, no es trastorno de pánico, sino que es un trastorno ansioso sintomático como consecuencia de otro problema que es un tema de adicción, ¿no? Entonces, es eso lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Asimismo, aunque el paciente presente crisis de ansiedad, debemos descartar que otros trastornos distintos al trastorno de pánico puedan constituir el diagnóstico principal. Por ejemplo, un paciente puede presentar ciertos problemas de crisis de ansiedad, pero que en realidad son secundarios, porque el problema principal puede ser una sintomatología esquizofrénica, un trastorno bipolar en su fase maníaca, etcétera. ¿Ok? Entonces, puede tener ansiedad, pero como consecuencia secundaria de estos trastornos principales. O tenemos que descartar también de manera diferencial si es que esta ansiedad no se debe a otros trastornos, como el de fobia social, el trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad por separación, etcétera, ¿no? Hay que tener la certeza, sin duda, que es lo que tiene el paciente, si es pánico o no. Y hay que preguntar por antecedentes familiares, porque esto puede ser orientador, dado que si es que una persona presenta antecedentes familiares tanto, ya sea del propio trastorno o de otros trastornos, ya nos hace de alguna forma vulnerables a poder tener o no un trastorno. Esta es la sintomatología del trastorno, ¿no? Es esto lo que tenemos que tener en cuenta para dar cuenta de que existe o no un trastorno de pánico como tal. Esta es la sintomatología importante y necesaria para poder valorar, repito, de manera constitutiva, si mi paciente que estoy conversando, con el que estoy trabajando, tiene el trastorno de pánico. ¿Perfecto? Esto simplemente, perfecto, colegas, es una guía para poder conocer de alguna forma los niveles de miedo, por llamarlo así. ¿Ok? Tanto del lado de la normalidad como del lado de la anormalidad. La inquietud, la preocupación, el temor, el miedo propio y la ansiedad como emoción son elementos normales. Todos los seres humanos lo expresamos. Pero cuando estos elementos o variables se trastocan y pasan en la delgada línea de la normalidad, se convierten ya en trastornos ansiosos que tienen que ver con el tema de la angustia y en su punto máximo el tema del pánico como tal. ¿Ok? Así que simplemente es una guía gráfica para poder tener en cuenta los niveles de normalidad y anormalidad referente al tema del miedo como elemento general. Muy bien. TREC y TCC en el trastorno de pánico. Esto es importante. Horacio. Sí, doctor. Solamente quería saber si la aplicación de la terapia es la misma con los demás trastornos, en la misma línea. A ver, estimado Horacio, perdóname la última parte, no entendí bien tu pregunta porque se me entrecortó a mí lo que tú me decías. ¿Me puedes repetir, por favor, la Sí, pregunta? doctor, ¿me escucha bien ahí? No sé. Ahora sí. Sí, no, quería saber si
el tratamiento y las técnicas que va a dar ahorita para abordar el trastorno de pánico, ¿será la misma con los demás trastornos? Esa sería mi pregunta. Ok, perfecto. Muy bien. Una pregunta muy interesante y muy buena. Una cosa importante y fundamental que tenemos que saber, colegas, de la terapia de corte cognitivo-conductual y también de la terapia TCC, que dicho sea de paso, espero que en la próxima formación que abramos acá en el instituto para formarnos como terapeutas TCC o TREC, me acompañen, nos sigan, ¿ok? Es importante referir que estas técnicas son transdiagnósticas, ¿ok? Las técnicas de la TREC y la TCC, colegas, son técnicas transdiagnósticas. ¿Qué significa eso? Significa que algunas de ellas se utilizan también para otros tópicos u otros trastornos, claro, con la propia singularidad del caso. Muy bien, pero sí, son perfectamente válidos y aplicables con otros cuadros, inclusive con los cuadros psicóticos o trastornos de alimentación. Así es, estimado Horacio. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Ok, entonces, decíamos que existen, colegas, más de 2.000 investigaciones, 2.000, no digo 20, 200, ni 30 o 50, más de 2.000 investigaciones científicas que avalan la efectividad en el tratamiento del trastorno de pánico a través del tratamiento de corte cognitivo-conductual. Bien, los estudios concluyen que la utilización de estrategias tanto conductuales y cognitivas surten el mismo efecto deseado en el paciente. Asimismo, el aval investigativo confirma que la utilización de la terapia cognitiva en combinación, de ser necesario, con el tratamiento farmacológico eleva la tasa de éxito. Sin embargo, estudios comparativos, o sea, de estas dos variables, han demostrado que el tratamiento cognitivo-conductual posibilita una menor tasa de recaída en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, y de otros trastornos, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, solamente reciben tratamiento farmacológico. Y recordemos que la farmacología inhibe el síntoma, pero no cura. Y mucha gente tiende a recaer, porque sin duda, si es que pasa por farmacología, sería importante que también lo deriven a terapia, porque es aquí donde podemos trabajar muchísimo con el paciente o con el consultante. ¿Cuáles son los componentes del tratamiento en el trastorno de pánico bajo la mirada de la terapia cognitiva y la terapia TREC? Lo primero que tenemos que entender es que trabajamos la observación y la comprensión del trastorno. El objetivo de este componente es establecer las bases. Así es, ¿para qué? Para la reestructuración cognitiva mediante la observación y la información objetiva. ¿Qué tengo? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que ocurre con mayor preponderancia? ¿Cuáles son los síntomas más significativos y destacados que yo tengo? Etcétera, etcétera. Esta observación introduce las diferencias entre la crisis de ansiedad, la ansiedad generalizada, etc. Observar tanto el paciente a sí mismo, y tenemos que enseñarle eso, como nosotros al paciente como especialistas, lo que hacen es buscar una diferenciación o en todo caso un diagnóstico diferencial de que lo que estamos viendo, observando y lo que vamos a trabajar es o un ataque de pánico, es un trastorno de fobia social, es un trastorno de ansiedad generalizada, o puede ser un TOC, puede ser un trastorno de estrés agudo, etc. La idea es tener en cuenta y la claridad de qué es aquello que vamos a trabajar. Segundo punto de trabajo con las técnicas de terapia es las técnicas de control físico. Esto es fundamental cuando hablamos de trastornos de ansiedad. Las técnicas de control físico que se utilizan en este modelo, en el tema de la terapia cognitiva, entre otras, porque hay varias, dos fundamentalmente, ¿no? La respiración diafragmática y el entrenamiento en relajación muscular, también llamado relajación progresiva, relajación focalizada, etc. Hay otras más, ¿no? Por ejemplo, las técnicas autógenas de Schultz, que también son importantes, pero en este caso, dos de las principales son las que yo acabo de mencionar. Como tercer punto de trabajo en el formato terapéutico de intervención en el pánico es la famosa reestructuración cognitiva. Esta reestructuración cognitiva pretende identificar cuáles son estas distorsiones cognitivas, pensamientos errados, anómalos, negativos, irracionales, que acompañan al trastorno de pánico y reevaluarlas para contrastarlas con el peligro real o no. O sea, es objetivo lo que estás pensando, tiene evidencia aquello que estás creyendo, hay sustento de realidad
aquella situación que crees que va a pasar ya te ha pasado anteriormente? ¿Acaso no podría haber alguna otra explicación? Cambiar la perspectiva de cognición es importante para generar cambios a nivel emocional y conductual. Como cuarto punto de trabajo para este tipo de trastorno es o se da las técnicas de exposición interoceptiva. Un segundo, mi querido Horacio, ahora vamos. Las técnicas de exposición interoceptiva. No puede haber un avance más significativo en un trastorno de pánico cuando no, o si es que no hay, técnicas de exposición interoceptiva. Estas técnicas son técnicas trabajadas por los teóricos de la terapia cognitiva como Barlow, que siempre he mencionado, en el que se encamina al paciente a enfrentarse realmente con lo que teme, es decir, con sus síntomas internos. Porque la persona con ataque de pánico tiene normalmente síntomas internos que teme, porque cree que serán el desenlace de algo grave. La idea es crear en un tema justamente controlado, que es la terapia, estos síntomas para a partir de ellos enfrentarlos y minimizarlos. Y por último, la exposición en vivo, ¿ok? Que se dirige, o si fuera posible, a minimizar y extinguir, en este caso, la agorafobia, cuando existe en el trastorno de pánico, que en el 80% de los casos es así, también la agorafobia como parte sintomática del cuadro. 5 puntos importantes sobre los cuales tenemos que transitar para poder trabajar con el paciente o cliente sobre este tipo de condición sintomática. Mi estimado Horacio, había levantado la manito, dígame usted. No, doctor, solo quería agregar ahí en la reestructuración cognitiva. Por ejemplo, yo tengo otra para llevarlo a ese pensamiento, esa distorsión. ¿Cómo defenderías tú este pensamiento ante un juzgado, no? Esa es una Una pregunta que metáfora. le hago al paciente. Así es. Y él comienza a pensar. Qué bonita es la terapia, de verdad, qué bonita. Claro que sí, porque se trata justamente de buscar contraargumentos a aquel argumento particular y distorsionado, efectivamente, que tiene el paciente. La persona se enferma no por lo que siente, realmente se enferma por la interpretación que le da a aquello que está sintiendo, y es la base y premisa, colegas, importante y necesaria entender para poder guiar al paciente en su proceso de reestructuración, sin duda, y cambio. Una terapia cognitivo-conductual no puede ser terapia si es que no tiene lo que denominamos la psicoeducación. Todo proceso de terapia cognitivo-conductual y TREC tiene la psicoeducación. Pero Luis Felipe, en otras terapias no hay este primer paso. Perfecto, claro, tienen derecho. Cada terapia tiene su propia particularidad funcional de trabajo. La TCC y la TREC tienen sus escaleras de abordaje y el primer paso, siempre como tópico fundamental y necesario en todo trastorno, es la psicoeducación. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué cosa entendemos por psicoeducación? Entendamos esto. Desde el modelo cognitivo-conductual, se conoce como psicoeducación al proceso por el que el terapeuta, por el que ustedes, colegas, aportan información al paciente con la intención de que éste entienda determinados fenómenos psicológicos. Esta información permite al paciente comprender sus problemas, dando una explicación sobre el origen de los mismos y, sobre todo, qué hace que se mantengan en la actualidad. ¿Okay? Y en esta fase también se aporta información de cuáles van a ser los procedimientos utilizados para el propio tratamiento de cambio. Entonces, la psicoeducación tiene que ver, colegas, con informar al paciente por qué es que siente lo que siente. Por qué es que ocurre en él aquella manifestación sintomática incontrolable que él tiene y que lo hace vulnerable. Fíjense, acá hay una gran diferencia con algunos otros modelos terapéuticos. Y tal vez, como dije, quizá alguno de ustedes acá, colegas, sea un terapeuta de otra corriente, ¿no? Y es importante e interesante que así sea para poder comprendernos y entendernos. Pero la terapia cognitivo-conductual sí le da importancia al diagnóstico, por si acaso, ¿no? Algunas otras terapias dicen no hay que diagnosticar, no porque se etiqueta, porque se prejuzga. La terapia y los teóricos de la terapia TCC dicen, a ver, hay que conocer cuál es el diagnóstico. Porque a partir del diagnóstico únicamente podemos proceder con el proceso de manejar el caso y sobre todo para calmar al paciente. ¿Cómo así? Por ejemplo, la persona que viene a consulta con un trastorno de pánico no sabe que tiene trastorno de pánico, no sabe qué cosa es lo que se llama este caso o por qué tiene esto.
La persona viene a consulta solamente porque cree que se va a morir, porque cree que se va a alocar. Cuando uno hace en el trabajo mismo de terapia el proceso de la psicoeducación y se le explica, entre otras cosas, lo que yo hago con mi paciente. A ver, tranquilo, no es que usted se va a morir, tranquilo, no es que se está alocando. Esto nada tiene que ver con locura. Lo que pasa es que esto se llama un ataque de pánico y que tiene este tipo de características. Y usted siente que se está alocando porque hay una desrealización, hay consecuencias de su hiperventilación que genera cambios internos en el cuerpo, etcétera, etcétera. La persona, ok, entonces sé que no me voy a morir. Sé que no me voy a alocar. Estos síntomas de malestar y sensación crítica que tengo, esta consecuencia, como usted me explica, de mis pensamientos, de mi interpretación negativa que yo tengo de las cosas, y eso altera mi malestar. Cuando una persona genera y entiende la psicoeducación a través del trabajo didáctico que se hace con el paciente en consulta, sin duda sale mucho más calmado. Es evidente que, ay, no es que se curó, pero sí se calma. Y esto aporta bienestar hasta luego seguir con el proceso de intervención terapéutica constante con el paciente o cliente dentro del proceso psicoeducativo y terapéutico. Dentro del proceso de la psicoeducación, la terapia PCC y TREC, colegas, proponen más o menos algunos puntos importantes a tener en cuenta. ¿Qué es lo que podemos trabajar con el paciente? ¿Qué es lo que podemos hablar con el paciente? Y claro, esto ya nosotros tenemos que ampliarlo, sin duda, porque esto es digámoslo así, la línea, y nosotros tenemos que profundizar luego en el cuadro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la ansiedad? ¿Y cuándo esta se convierte en un problema? Porque el paciente muchas veces no sabe lo que es ansiedad a ciencia cierta, solamente sabe, me han dicho que tengo ansiedad o creo que es ansiedad, pero ¿qué cosa es la ansiedad? Es eso lo que se tiene que trabajar, ¿no? Se tiene que trabajar y hacerle entender a la persona que es muy poco probable que se nos cumplan nuestros mayores temores, porque estos temores están asociados a la magnificación de las ideas y pensamientos. Podemos trabajar con el paciente y explicarle qué cosa es lo que nos lleva a generar en nosotros las falsas alarmas como respuesta de huida, lucha o paralización, lo que hablamos la sesión anterior, ¿recuerdan? Muy bien. Se puede conversar con ellos este famoso modelo de vulnerabilidad de estrés, que el estrés y la vulnerabilidad cuando se juntan hacen propensa la aparición de algún cuadro sintomático en nosotros. Es importante que quede claro en el paciente básicamente lo que denominamos los 3 componentes de la respuesta de la ansiedad. Es decir, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué siento esto? Porque la ansiedad como trastorno genera 3 respuestas, 3 alteraciones, si queremos verlo así, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Muy bien. Entonces, todo esto tenemos que guiar al paciente dentro de lo que es la fase de la psicoeducación como cuadro y como parte del proceso didáctico que se utiliza dentro del formato estándar de trabajo para los pacientes y para las personas consultantes, ¿no? Y asimismo explicarle la famosa necesidad de autoobservación de los propios síntomas. Es decir, vamos a ver exactamente cuáles son los síntomas que de una manera mucho más significativa aparecen contigo o quizá han aparecido. Y para eso le entregamos al paciente un formato como el que estamos aquí ahora planteando. Recordemos que el paciente con la psicoeducación va a estar mucho más tranquilo, va a estar mucho más estable para luego proceder con con nuestro formato de trabajo y abordaje. Le damos esta ficha y le decimos, en esta semana que no nos vamos a ver, si se ocurriera alguna situación sintomática, primero que ya sabes que no te va a pasar nada porque es producto de la propia ansiedad y la interpretación sobre la que vamos a trabajar luego en el proceso de reajuste. ¿Estamos? Pero sí me interesa que me puedas, si es posible, escribir este registro de crisis de ansiedad. ¿Ok? ¿Cuándo fue? ¿A qué hora fue? ¿En qué situación se dio? Es decir, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y principalmente, quiero que marques aquí con una X, ¿ah? ¿Cuáles son los síntomas que aparecieron en ese momento? Síntoma o síntomas, ¿ok? Porque pueden ser que hayan varios síntomas. Entonces quiero que marques, porque este registro de crisis de ansiedad que el paciente va a tener consigo sesión tras sesión, nos va a permitir trabajar luego una técnica importante y fundamental. ¿Bien? En esa parte del proceso psicoeducativo, colegas, aparte de todo lo que he hablado y he manifestado, también se le explica y se trabaja con el paciente el proceso de la
del ABC. Es decir, se explica a la persona, primero que nada, el fundamento de la estrategia técnica y terapéutica que estamos siguiendo, que es la TCC o es la TREC, y también se le explica a la persona lo siguiente, lo que nos va a introducir luego al trabajo de la reestructuración. Yo normalmente hago en mi consulta, tengo una pizarra, y hago ahí en la pizarra acrílica las famosas 3 líneas, ¿no? Del ABC, y le explico al paciente. Primero yo empiezo con la famosa frase de Epícteto, que lo tengo yo ahí a Epícteto en mi consultorio privado, un cuadro de Epícteto con una frase, ¿no? Los hombres no se enferman por las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas, ¿ok? Partiendo de esa frase, señor, que está ahí pegada en ese famoso filósofo, quiero que usted entienda lo siguiente. Las personas no nos generamos, o en todo caso, no sentimos malestares, no sentimos sinsabores, no sentimos condiciones angustiantes por las puras o por la nada. No, sino que hay un estímulo, o sea, hay un estímulo o hay una situación que puede ser externa o interna. Y nosotros damos una interpretación catastrofista a esa situación que va a llevar a manifestar, tener o referir alteración, que puede ser conductual, emocional y fisiológica. En su caso, usted viene a consulta porque tiene desesperación y cree que a partir de esta crisis de pánico que le ha dado y crisis de ansiedad, cada vez que le duele la cabeza, usted comienza a interpretar y decirse muchas cosas. Puede ser un tumor, me puedo morir, puede haber un derrame cerebral. Y estas cosas que se dice usted sobre este dolor de cabeza la llevan a tener como respuesta las Cs. ¿Y qué cosas son las Cs? Las consecuencias, tanto emocionales como conductuales o fisiológicas. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? No son las circunstancias externas o internas lo que genera malestar, sino la B, lo que yo me digo, lo que yo evalúo de A es lo que determina las Cs. Muy bien, perfecto. Otra técnica importante que trabajamos con las personas, clientes y pacientes, es la famosa línea de evaluación vital. ¿Qué cosa es la línea de evaluación vital? Es una técnica cognitiva de la terapia racional emotiva conductual en la que se le explica al paciente que la forma como yo experimento mis emociones depende mucho de la forma como yo evalúo ciertos hechos o ciertas situaciones. ¿Qué se hace? Se escribe en una pizarra o en un papel, si lo quieren, esta línea que está ahí, que está frente a ustedes. ¿Bien? Y se trazan estos puntos. Genial, muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo y terrible. Y ponemos, como ejemplo, yo he puesto en este cuadro, ciertas emociones. Debajo de la línea o debajo del punto malo ponemos inquietud, tristeza, preocupación, cólera. Y debajo del punto terrible podemos poner la contraparte extrema. Trastorno ansioso, trastorno depresivo, obsesión, ira, etc. Y se le explica a la persona más o menos así. Muy bien, todos los seres humanos, le decimos al paciente, todos los seres humanos sin excepción, llevamos delante de nuestros ojos una regla imaginaria, como si fueran unas gafas, ¿no? Como nuestras gafas. Pero no sabemos qué está ahí. Pero esta regla imaginaria, que son nuestros anteojos mentales, sirve para poder medir los acontecimientos que ocurren o que pasan en mi vida. Es una regla de medición mental. Sirve para medir o para evaluar los hechos o acontecimientos. Pero esta regla tiene ciertos puntos. Y comienzo a explicarle lo que hemos escrito en la pizarra. Puntos que van desde el extremo genial, muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo y terrible. Entonces, si nosotros pedimos cada acontecimiento, situación o circunstancia que está pasando o que podría pasar, si la medimos de manera terrible, en el último extremo de la tabla, ¿cómo creen que serán nuestras emociones? Nuestras emociones van a ser igual de terribles en base a la forma como estoy evaluando cada acontecimiento, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, si es que frente a un dolor de cabeza o una taquicardia, que es totalmente normal, sino que antes usted no se daba cuenta de eso, porque no le era importante, pero es algo normal. Si frente a una taquicardia, usted comienza a evaluar esa taquicardia como lo peor, es decir, como que me voy a morir, algo me va a pasar, aquí nada más me quedo, ¿qué es lo que voy a experimentar emocionalmente hablando si es que yo lo terribilizo? Mucha ansiedad,
mucha angustia o mucha desesperación. Entonces, ¿de qué forma tenemos que aprender a medir los acontecimientos de la vida? Según la terapia racional emotiva conductual, dice que en esta vida nada es terrible. Las cosas son o buenas, normales o malas, pero nada es terrible. No, la muerte es terrible, perdóname. La muerte es parte de la vida y de acuerdo a cómo miramos la muerte es cómo nos vamos a sentir. Porque en otras sociedades como en Nepal, cuando una persona muere, la gente celebra, hace fiestas y baila. ¿Por qué? Porque tiene la certeza de que ese ser humano se va a una vida mejor. Aquí en sociedades occidentales le damos mucha terribilización al tema de la muerte, ¿no? Entonces, no se trata que, no quiero decir que sea malo llorar, no es malo llorar ni experimentar cosas de tristeza, no, es algo totalmente normal, por supuesto que sí, pero tenemos que aprender a no extremizar las cosas o situaciones, porque si es que nosotros extremizamos las situaciones, vamos a pasarla terriblemente mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la terapia, tenemos que, frente a determinadas situaciones que pueden ser incómodas, difíciles o complicadas, tenemos que aprender a medir según este círculo central. Las cosas en esta vida son buenas, normales o malas. Si es que a mí me roban un dinero que yo tengo de repente para pagar deudas o lo que sea, eso es algo malo, efectivamente. ¿Por qué? Porque no quisiera que me roben, porque no quisiera perder ese dinero, porque tengo que generar pagos, por supuesto que sí. Si yo catalogo como esa pérdida de dinero, como ejemplo, ¿no? Como algo malo, ¿qué voy a sentir? Inquietud, tristeza, preocupación, cólera, por supuesto que sí. Pero si yo ese hecho lo catalogo como terrible, la inquietud se convierte en un trastorno de ansiedad, la tristeza se convierte en depresión, la preocupación se convierte en obsesión, la cólera se convierte en ira y otra cosa más. Voy a aumentar dos problemas. No solo ya la pérdida de dinero, sino o la depresión, o el trastorno ansioso, o cualquier otro tipo de condición sintomática que va a impedir el que yo pueda hacer cosas para tratar de conseguir o agenciar, por ejemplo, alguna parte del dinero que perdí. Entonces, la exposición a lo terrible a través de una evaluación negativa que hago de los eventos sirve para seguir atisbando más mi proceso de malestar. ¿Ok? Entonces, esa es la técnica de la línea de evaluación vital que se trabaja y se hace en terapia y en consulta. Muy bien. Una técnica fundamental y necesaria para poder trabajar con los pacientes que tienen trastorno de pánico son las técnicas de la desactivación, que son las técnicas de la respiración, principalmente abdominal, para poder desactivar neurofisiológicamente los malestares tan fuertes y grandes que la persona presenta como síntomas del trastorno de pánico. ¿Quién de ustedes la ha aplicado? ¿Ok? Muy bien. Vamos a aprender a hacerlo porque se tiene que hacer sumamente bien. ¿Estamos? Colegas, ¿pueden ustedes acompañarme en este momento prendiendo su cámara, por favor? Para poder hacer la técnica como es debida. No va a llevar más de 3 minutos, como máximo. ¿Sí? Porque es importante poder practicar, ¿eh? Les pido que podamos, por favor, encender la cámara, los que quieren, los que pueden, para poder hacerlo bien. ¿Sí? Por favor. ¿Podría ser? Muy bien, ya está por ahí Horacio. Perfecto. Juan, genial. Ok. ¿Quién más? Perfecto, está Bexi. Ok. Así que todos los que puedan, por favor, les pido que prendan la cámara porque se trata de trabajar, se trata de aprender, se trata de hacer las cosas bien. ¿Ok, chicos? Muy bien. Bueno. A ver, colegas, entonces, por lo menos con lo que están aquí, ¿no? Sería importante. Muy bien. Fíjense, colegas, mi pregunta es, ah, ¿cómo se hace la técnica de la respiración? ¿Alguien de los que está aquí presente, acompañándome en la cámara, me lo puede decir? ¿Cómo se hace? Quiero que me lo describan nada más. Si es que alguna vez la han aplicado.
Se los pregunto porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente, ¿ah? Que cuando a veces van a consulta pacientes y uno les propone la técnica de la respiración, dicen, por ejemplo, lo que pasa que ya me dijeron, ya he ido por terapia, he ido por consulta, pero me dijeron que haga esta técnica y la verdad es que no funciona o a mí no me ha funcionado y la verdad que no quiero hacerla. Ok, muy bien. Sin embargo, cuando yo les pregunto, ¿podría usted decirme qué es lo que realmente ha hecho? Bueno, y la persona comienza a hacer la técnica supuestamente de respiración diafragmática y claro, no es la que tiene que ser, ¿no? Entonces, colegas, fíjense, ¿por qué les he pedido que prendan la cámara o por qué les exhorto a que lo hagan? Para poder hacerlo juntos y porque me interesa que realmente lo podamos hacer bien, porque nosotros vamos a ser modelos con nuestros pacientes y van a ver en nosotros la estrategia y tienen que repetirla, tienen que emularla. Y si no lo hacemos bien nosotros, evidentemente el paciente no va a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, fíjense, hay muchas técnicas de respiración que yo veo ahora en este caso, bueno, en los medios de comunicación, en internet. Bueno, ahora cualquier persona puede decir cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero en realidad, una cosa es que se haga y otra cosa es que se haga bien. La técnica de la respiración, estimados colegas, consiste en, según la investigación de la terapia cognitiva, de la siguiente forma. Se le pide al paciente, amigos míos, que lleven el aire por la nariz, ¿ok? Pero que no lleven el aire, no hagan esto. Fíjense ustedes, no deben hacer esto. O sea, el pulmón o el pecho no se infla. ¿Por qué, colegas? Porque si el paciente hace esto, o sea, fíjense, esta ansiedad que está en 100 va a subir a 200. O esa ansiedad que está en 50 va a subir a 100. Porque la respiración pulmonar para un efecto ansioso es contraproducente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona o el paciente? Lo que la persona tiene que hacer es hacer lo siguiente. Mano al pecho y mano a la barriga y va a respirar por la nariz, y ustedes lo van a hacer, pero no van a llevar el aire al pulmón, sino a la barriga de la siguiente forma. Fíjense ustedes. Se hincha la barriga. Y luego se suelta el aire por la boca, ¿ok? Entonces, la respiración diafragmática, colegas, no es llevar el aire de la nariz al pulmón porque no funciona. Nadie se calma de esa forma. Por eso mucha gente dice, ay, doctor, doctora, pero ya la apliqué y no me funciona. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo lo ha hecho? Vamos a hacerlo bien. Respiramos por la nariz, llevamos el aire a la barriga. Lo hacemos juntos. Aguantamos 5 segundos y expulsamos lentamente por la boca. Y la barriguita se vació. Ahora, puede ser, colegas, que algún paciente le diga, porque pasa comúnmente, doctora Bexy, doctora Horacio, doctor Juan, no, yo no puedo hacer, no sé cómo, no me sale. Y puede ser que no le salga. Hay un secreto. Pero claro, ese secreto, como ya se escapa del presupuesto de esta sesión, se los voy a decir y ustedes tienen que yapearme por el secreto. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el secreto es el siguiente. Yo les digo al paciente, a ver, cuando yo era niño, le cuento esto, ¿no? Cuando yo era niño, jugaba a sacar la panza ahí, meter la panza. Sacar la panza ahí, meter la panza. A ver, hágalo usted. Y los pacientes hacen lo que ustedes pueden estar haciendo, ¿no? Sacar, meter. Sacar, meter. Le digo, genial, perfecto. Sí puede hacerlo. Entonces le digo, cuando usted respire por la nariz, imagínese que está jugando a sacar la panza para que automáticamente el aire se empose en la barriga, ¿ok? O sea, y lo botamos. ¿Ok, colegas? ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, fíjense ustedes, punto importante. Mucha gente dice, y escucha que a veces me causa un poquito de admiración, porque yo escucho incluso a colegas que dicen, respire 8 veces, retenga 9
y voten 10. No, eso así no es. No sé cómo aprendieron esto. La técnica de la respiración diafragmática indica que el único momento en el que se cuenta es cuando se tiene el aire en la barriga, que son 5 segundos. Cuando uno está respirando o ingresando el aire, no se cuenta, simplemente todo lo que uno pueda. Y cuando uno bote el aire, tampoco se cuenta, simplemente hasta que el paciente bote todo el aire que tiene contenida en la barriguita. Otra cosa más. Luis Felipe, ¿cuántas veces va a respirar la persona? No se trata de cuántas veces respira. La técnica dice que vamos a controlar 5 segundos con el cronómetro del celular, perdón, 5 minutos, ¿ok? Vamos a poner 5 minutos y en esos 5 minutos vamos a hacer las respiraciones que podamos. Pueden ser 8, 5, 9, 10 con tranquilidad y con calma. Y luego la técnica se termina. Muy bien. Otra cosa más, colegas. Como el paciente tiene trastorno de pánico, tenemos que explicarle muy detalladamente lo siguiente. Le decimos esto. Cuando usted termine de hacer la respiración diafragmática, no se pare rápidamente, porque si intenta pararse rápidamente se va a caer. ¿Por qué? Tanto se desactiva la parte neurológica como psicológica que estamos totalmente relajados y hay una pequeña desconexión. Le decimos, ojo, es normal, no se vaya a asustar. Otra cosa más, cuando usted le decimos al paciente, ¿no? Haga 5 minutos de respiración diafragmática, va a sentir dolor en la parte baja del vientre o en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque estamos forzando el estómago a hacer algo que no es su función, que es la respiración. Así que no se preocupe, es normal. Esto pasa en 1 minuto y luego puede hacer su vida con tranquilidad. Entonces, hace los 5 minutos, se espera 1 minutito sentado y luego ya se pone de pie y esto es suficiente. Punto importante. La técnica de la respiración diafragmática en el trastorno de pánico se hace durante 2 semanas consecutivas, 3 veces al día. Mañana, tarde y noche. No olvidar, mañana, tarde y noche, 2 semanas consecutivas, ¿ok? Muy bien. Y también se le dice al paciente lo siguiente. A ver, señor Juan Eduardo, si es que de repente usted hace su primera respiración de 5 minutos a las 7 de la mañana, que es la hora que se levanta, la segunda la hace a las 3 de la tarde y la tercera antes de dormir, hay intervalos de mucha diferencia de horas en esos tiempos, ¿cierto? Entonces, si es que usted hace su respiración a las 7 de la mañana, pero de repente a las 10 de la mañana o a las 11 siente un malestar, una inquietud, tranquilo. En el momento mismo que tenga esta ansiedad o esta inquietud, va a volver a hacer la respiración, pero solo por 2 minutos. Y se va a dar cuenta cómo desaparece por arte de magia este malestar. Porque esta técnica, si se hace como le he explicado y se hace bien, representa un antes y un después en el malestar sintomático del paciente. Y vamos a eliminar toda la condición de despersonalización o desrealización y calma física o fisiológica. ¿Muy bien? Ok. ¿Lo entendieron, mis queridos colegas? Muy bien, doctor. Se entendió perfectamente. Genial. Y, Correcto, doctor. muy bien, colegas. Sigamos con esto. Esta es la técnica esencial, amigos míos, para el trastorno de pánico. La técnica esencial. Pero hay una técnica que es funcional y es parcial. ¿Cuál es esa técnica? La técnica de la tensión muscular de Jacobson. La técnica de la tensión muscular de Jacobson se utiliza principalmente para el trastorno de ansiedad generalizada. Pero cuando hay en el trastorno de pánico mucha tensión física, tenemos que hacer también la técnica de la respiración. Esta técnica de Jacobson inicialmente nace en los años 50 y tenía un montón de pasos, ¿no? 3 horas para hacer la técnica. Es una cosa increíblemente larga. ¿Qué es lo que hace la TCC? Reduce con investigación los pasos y solamente quedan en 7 pasos, que son los siguientes. Y eso es lo que se pide que se haga al paciente. Entonces, la técnica consiste principalmente en, de alguna forma, ajustar los grupos musculares del cuerpo, y luego distensionar los grupos musculares del cuerpo para generar calma y sosiego. Se hacen 3 repeticiones
por cada grupo muscular, 3 repeticiones, con 5 segundos de intensidad de ajuste de cada grupo muscular para luego dejar al paciente ya en libertad de no hacer la técnica, ¿no? Entonces, se comienza por el cuello. ¿De qué forma se hace el cuello? Fíjense, así, sin miedo ni vergüenza. Mucha atención. 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos, ¿ok? Soltamos el cuello. 3 repeticiones. Luego trabajamos con los ojos. La técnica dice que puede ser o el cuello primero o los ojos primero. No hay mucha relevancia, pero en la parte de arriba, ¿no? Los ojos son igual. Se le dice al paciente, trate usted de ajustar los ojos como si usted fuera a romperse los glóbulos oculares de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego soltamos, ¿ok? Si ustedes lo hacen conmigo, se van a dar cuenta que al final van a terminar relajados. Pero es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Usted le dice al paciente, así como yo. ¿Cómo, doctor? Así. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego se abre. Ojo, no viene despacito, no. De un solo tirón. De un solo tirón. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense. Cuellos, ojo. Luego trabajamos con los hombros. ¿Cómo se hacen los hombros? Tratamos de llegar los hombros imaginariamente a los pabellones de la oreja. De la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego suelten de un solo tiro. Muy bien. Horacio, despacio no. ¿Usted lo ha hecho? Así, no. Estamos ahí, 2, 3, 4, 5. De un solo tirón. ¿Ok? Se suelta de una sola. Muy bien. 3 repeticiones también. Cuellos, ojo, ojo, cuello, hombros. Luego trabajamos espalda. ¿Cómo es la espalda? De la siguiente forma. Se trata de llegar a las escápulas o juntarlas. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. ¿Ok? 3 repeticiones. También, ¿ok? 3 repeticiones. Luego de la espalda, los brazos. ¿Cómo hacemos los brazos? Ni estirados, ni flexionados, sino semiflexionados con puño. 1, 2, 3, 4, 5 y dejamos caer. 3 repeticiones. Luego, trabajamos el tema del abdomen. ¿Cómo? Enduramos la barriga, enduramos la pancita, como cuando nos quieren tirar un puñete, uno endura la barriga así. Y soltamos 3 repeticiones. Y luego, el tema de las piernas. ¿Cómo son las piernas? Imagínense que mis brazos son mis piernas. El paciente tiene que levantar las piernas por encima del suelo y hacer los deditos en punta como si quisieran tocar la pared de enfrente. 1, 2, 3, muy contraídas, 4, 5 y lo dejamos caer. 3 veces por cada grupo muscular que hemos trabajado. ¿Muy bien, colegas? Perfecto. La pregunta es, ¿lo entendieron? ¿Lo comprendieron? ¿Quedó bien? Excelente, doctor. Perfecto. Correcto, doctor, correcto. Muy bien, genial entonces. Me ha dado sueño ese reloj. Cansancio. Perfecto, me parece muy bien. Entonces ya está surtiendo efecto. Muy bien, colegas, entonces seguimos. Hemos aplicado estas técnicas importantes y fundamentales. Ah, una cosa más. Ojo, después de la respiración diafragmática que hemos trabajado con el paciente, se hace la técnica de la relajación muscular de ser necesaria, igual 2 semanas, mañana, tarde y noche, mínimo 2 veces nada más, mínimo 2. Lo correcto es mañana, tarde y noche, pero si es que no puede o se cansa, 2 veces al día. ¿Bien, colegas? Perfecto. Sí, Horacio. Doctor, estoy entendiendo que tanto la respiración diafragmática y la relajación muscular, que lo hagan bueno, los dos a la misma vez, ¿no? ¿Correcto? O sea, primero la diafragmática, después la relajación muscular. Su micro, doctor, no se le escucha. Su micro. Perdón. Okay. Ahora sí. Sí. Les decía que primero se propone al paciente que haga la respiración diafragmática solamente esa, sola, 2 semanas consecutivas. Y al finalizar, si es que es necesario, por tensión y malestar, se aplica 2 semanas más solo la técnica de la
relajación muscular. Es así, ¿ok? Solo se hace la técnica de la respiración y la tensión muscular juntas cuando hay crisis de ansiedad, pero cuando está asociada, por ejemplo, al trastorno límite de la personalidad. Cuando no es así, no es necesario, ¿ya? Normalmente es una y otra por separado. Muy bien. Bueno, colegas, entonces, para ir finalizando, la famosa reestructuración cognitiva, ¿ok? ¿Qué cosa es reestructurar cognitivamente a la persona? Es generar cambios a nivel de su pensamiento, y el pensamiento se cambia, ¿pero a través de qué? ¿De algún escáner cerebral? No, a través del debate que se hace con esa idea irracional y distorsionada. Acá tengo una secuencia más o menos sencilla para entenderlo y para que ustedes lo puedan practicar con los pacientes, ¿no? ¿Cuál es el estímulo? La situación A, el dolor de cabeza. El paciente, ¿qué interpreta de ese dolor de cabeza? Seguramente me está creciendo un tumor en la cabeza. En cualquier momento me puede dar un derrame cerebral. Estos malestares y dolores no tienen ninguna otra explicación. Seguro es una enfermedad grave y como consecuencia de esas ideas hay elevados niveles de ansiedad, una alteración fisiológica, física, etc. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer una vez que hemos identificado este tipo de pensamientos que se dice a la persona como ejemplo, ¿no?, de esta variable? Vamos a debatir con el paciente. A ver, mi querida Romelia, ¿cuántas personas tienen dolor de cabeza sin que exista necesariamente algún tumor? Miles, millones de personas en el mundo que les duele la cabeza. A mí mismo me duele la cabeza y muchas veces. ¿Y es porque hay un tumor? No, es lo más normal del mundo. ¿Qué tan común es ese dolor de cabeza? Muy, muy común. A ver, de casualidad, Romelia, ¿existe alguna explicación posible a este dolor de cabeza que no sea padecer alguna enfermedad? Bueno, sí, ahora que lo pienso bien, claro, he estado en el sol todo el día, estoy cansada, estresada, preocupada, sobredimensionada de las cosas, es normal que tenga cefalea. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Alguna vez antes te ha dolido la cabeza? Sí, la verdad que sí, doctor, me ha dolido muchas veces. Ok, ¿cuántas veces o cuántos tumores ya te han salido por antiguos dolores de cabeza? Bueno, no, ninguno. Ah, perfecto. Entonces, la idea es minar este pensamiento o estos pensamientos irracionales con preguntas socráticas o preguntas de confrontación, como las que ahora como ejemplo he puesto. ¿Para qué? Para poder bajar el nivel de activación y bajar el nivel de malestar. Después de todo el proceso de trabajo y abordaje que estamos haciendo con el paciente, tenemos que trabajar lo que denominamos la exposición interoceptiva. El propósito de la exposición interoceptiva, lo mismo que en el caso de la exposición a estímulos fóbicos externos, bueno, consiste, colegas, en romper o debilitar la asociación entre las señales corporales específicas y las relaciones de pánico. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Cómo le explicamos esto en buen cristiano? Bueno, lo que pasa es que la persona le tiene mucho miedo y temor a los estímulos, principalmente en el pánico, estímulos internos, dolor de cabeza, sensación de el corazón latiendo muy fuerte, o taquicardia, sensación de ahogo, sensación de mareo. Cuando la persona siente esto, comienza a generar toda una exacerbación de pánico. ¿Por qué? Por la interpretación catastrofista que tenemos de esos cuadros. Para poder llegar a este ejercicio o a estas técnicas de exposición interoceptiva, se supone que ustedes ya han tenido que transitar con el paciente por todas las demás técnicas que ya he venido explicando. Hasta llegar a estas. ¿Para qué? Para ya venir más debilitadas en la sensación de miedo. Se le explica al paciente, la única forma que usted tiene para poder eliminar totalmente esta condición de temor y miedo es exponernos al malestar, es exponernos a lo que yo temo. Y la forma que tenemos de exponernos es crear un síntoma parecido al que usted teme para soportarlo, para tolerarlo y para romperlo. ¿Por qué? Porque mientras yo aprendo a tolerar el síntoma, aprendo a tolerar el miedo, la ansiedad que esté en un nivel máximo, luego comienza a descender porque yo no huyo, sino lo enfrento y se rompe y se parte esa situación de circularidad relacionado al tema del temor. Y de acuerdo a los síntomas que el paciente tiene, vamos a exponerlo. Recordamos que hace un rato le pedimos al paciente que escriba cuáles son los síntomas que más se han presentado o se presentan con él. Taquicardia, dolores físicos o dolor en el pecho, sensación de disnea o falta de aire, dolor de cabeza. Y de acuerdo a los síntomas propios del paciente,
vamos a exponerlo justamente utilizando ciertos recursos para poder desarrollar la sensación de miedo o exposición, ¿no? El principio es que mientras más tiempo expongamos al paciente a lo que teme, más es rápido su desvinculación con el miedo. Si la persona tiene temor a la locura por la sensación de desrealización o irrealidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es, por ejemplo, hacer que el paciente se mire durante 2 minutos consecutivos de manera muy intensa en el espejo y eso va a causar increíblemente la irrealidad y vamos a exponerlo. Tranquilo, no pasa nada, estoy aquí. Vive, siente, tolera y soporta esta irrealidad para que te des cuenta cómo va a disminuir. Otra forma de crear la irrealidad o la sensación de despersonalización es haciéndolo respirar por 1 minuto de la siguiente forma. Solo por la boca así. Y después de 1 minuto va a estar desrealizado con el ambiente. Tranquilo, no pasa nada. Estamos aquí. Date cuenta que si es que tú toleras esto, porque no va a pasar otra cosa, vamos a romper ese círculo de temor a ese síntoma. ¿Ok? Esto se hace de manera consecutiva, sesión tras sesión, con cada síntoma que el paciente teme y también se pide que se practique en la casa. Ahí están los ejercicios y ejemplos que se los voy a pasar para que ustedes lo desarrollen y trabajen. Y si el paciente, el trastorno de pánico, lo ha asociado con la fobia o la agorafobia, es decir, temor a los espacios abiertos, temor a los lugares donde hay mucha gente, temor a los lugares donde hay mucha aglomeración, porque temo que ahí pueda desarrollarse la crisis perfecta del pánico, vamos luego de la exposición interoceptiva a trabajar la exposición a situaciones agorafóbicas. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a ver y ubicar qué es lo que el paciente teme, qué lugares son los que realmente teme. Yo tenía un paciente que le tenía mucho temor, por ejemplo, al tema de los espacios aglomerados, como por ejemplo los centros comerciales. Ah, muy bien, perfecto. Entonces vamos a exponernos a los centros comerciales. Vamos a acercarnos de manera sistemática, ¿ok? Por ejemplo, la primera vez quiero que usted vaya acompañado. Quiero que vaya con su esposo, esposa, amigo, etcétera. Llegue hasta la puerta del centro comercial, se quede 20 minutos contemplando el centro comercial con la cantidad de gente que hay dentro, pero no pase, sino tolere esa situación de malestar. La segunda vez va a ir usted otra vez acompañado, pero esta vez va a ingresar un poco más al centro comercial y va a elevarse su sistema de ansiedad, pero va a volver a tolerar esta sensación de ansiedad para romper. Y la tercera, usted va a ir solo al centro comercial, sin compañía, va a ingresar al centro comercial, se va a sentar en algún puesto del centro comercial, va a tomar un café o un helado en el centro comercial, pero como ya hemos venido exponiendo al paciente, esa tercera situación ya va a estar más controlada y va a estar mucho más tolerable y soportable para romper el círculo de ansiedad. Y si es que ahí necesitamos hacer alguna técnica de relajación como la respiración, lo vamos a hacer para comenzar a desestimar la condición de unicidad a este tipo de síntoma y cuadro. Mientras más me expongo a lo que temo, mientras más cara le doy y no corro, no evito la situación de malestar, rompo la asociación crítica del cuadro del trastorno de ansiedad. Y por último, amigos míos, me he tomado la molestia, no molestia, sino el gusto y el tiempo en realidad, de poder hacerles a ustedes, amigos míos, un abordaje psicoterapéutico para que hagan ustedes con sus pacientes, pero sesión tras sesión. ¿Qué van a hacer la sesión 1? ¿Qué van a hacer la sesión 2? ¿Qué van a hacer la 3, la 4, la 5, la 6? Y así, ¿ok? Hasta la sesión 12. Les he preparado lo que tienen que hacer con sus pacientes para aplicar los recursos técnicos de la terapia cognitivo-conductual con sus pacientes y con sus clientes. Amigos míos, y como siempre, para mí ha sido un gusto enorme estar con ustedes, una gran satisfacción y deleite poder compartir con ustedes esta sesión y estas 2 clases. Espero haber podido aportar algo a sus conocimientos, espero haber podido aportar algo a sus capacidades y espero que puedan aplicar lo que hemos aprendido ahora durante el trayecto de las sesiones. Espero que nos podamos encontrar también, queridos colegas, en otras sesiones, en otros cursos. Espero que haya una formación de terapia TCC o de terapia TREC. Espero que haya alguna formación en psicopatología o en trastornos de la personalidad. Lo estamos convocando y trabajando con el instituto y espero que puedan estar acompañándome para poder desarrollar mayor tipo de conocimiento. Sí, estimada Horacio, primero Horacio, sí, dígame, adelante.
Sí, doctor, bueno, ante todo, muy buena, bueno, lo personal, se ha aprendido mucho, 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 de verdad. Y de verdad quiero felicitarlo a usted por el último hincapié, por decirlo así, de poder compartirnos eh, estos PPTs de cómo iniciar, ¿no? Sesión por sesión, de verdad. Eso dice mucho de usted, ¿no? De poder compartir sus conocimientos, porque valga la redundancia, nosotros como psicólogos necesitamos capacitarnos y necesitamos llegar al problema, ¿no? En la salud mental de las personas y poderlo ayudarlo, ¿no? Llegar al objetivo, ¿no? Ese es el punto. Y de verdad, se ha aprendido mucho. Por otro lado, doctor, si la señorita acá de la plataforma, de la empresa nos está escuchando, en lo personal me gustaría que haya una especialidad de ansiedad y depresión. Especialidad, ¿no? Bueno, una Claro, especialidad ya toma ya más tiempo, ¿no? sí, sin duda. Me gustaría de verdad. Claro que sí. Doctor, sí, doctor, muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga y ojalá no sea la última vez. Sigan Gracias. más. Muchas gracias, muy amable. Bexi. Sí, igual que el psicólogo, el colega Horacio, ¿no? De verdad muy agradecido por impartir sus conocimientos y sobre todo por las pautas que nos dio de cómo manejar, en este caso, cómo abordar los casos en pacientes, ¿no? Con ansiedad general y con fobia, con ansiedad, ¿no? Y todo eso. De verdad, agradecida, creo que son pocos los profesionales, los ponentes, los que se dedican en este caso a lo que usted se dedica, porque también le sigo en lo que es en otros talleres, sí, y sí, siempre lo voy a seguir porque me gusta la forma como usted expone o llega a los oyentes, ¿no? Y de verdad le felicito y siga así. Y bueno, ¿no? Es igual, si es que también acá dan un curso, seguramente que le vamos a seguir escuchando. Muchísimas gracias y igual que Dios le bendiga. Muchas gracias, estimada Bexi. Muy amable de verdad. Sí, Juan, y terminamos con Ismael. Juan, adelante. Bueno, doctor, me sumo también a las felicitaciones. Realmente las ponencias han sido excelentes, muy didáctico, muy claro en lo que ha expuesto. Contento realmente por haber escuchado estas dos ponencias. Han sido muy productivas y en lo personal también me ha servido y me sirve mucho. Lo he aprendido, sobre todo también con las técnicas muy buenas y solamente desearle éxitos y gracias doctor por las ponencias. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Ismael. Muy amable, muy amable. Juan, perdón, Juan. Y terminamos con Ismael. Creo que estaba con su manito levantada, Ismael, ¿o ya no? Sí, sí. Doctor, de antemano, felicitarle, la verdad, soy alumno, nos está compartiendo sus experiencias, que esto nos va a servir para la vida profesional que se nos viene. Realmente pedir a los organizadores que estos cursos se vuelvan a repetir, no muy lejanos, ya que nosotros estamos en constante capacitación para ser un profesional de bien en el futuro. Nada más por doctor, agradecerle y felicitarle por esa vocación, ese empeño que tiene para tener que enseñar a los demás y tener que impartir sus experiencias. Nada, doctor, desearle muchos éxitos y que realmente volvamos a encontrarnos dentro de pocos días para que usted siga impartiendo sus experiencias. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Muy amable. Muchas gracias. Queridos colegas, de verdad para mí es un gusto enorme y sobre todo es una motivación. Todas las palabras tan bonitas y sinceras que me comentan y me dicen, creo que es un aliciente para seguir avanzando y para seguir trabajando. Creo que nos falta ampliar mucho más, nos falta conocer mucho más, porque nunca lo terminamos de conocer todo, como siempre lo he dicho, y creo que es importante seguir preparándonos. Gracias por sus palabras bonitas, gracias a todos por su tiempo y sí, espero que nos podamos ver en otros cursos o, ¿por qué no?, en otra especialización que estoy seguro el instituto va a preparar. Gracias para todos, sigan creciendo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, colegas. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bendiciones.
Gracias. Hasta luego, doctor. Bendiciones. Muy buenas noches con todos. Gracias, psicólogo Luis Felipe G3 Gallardo, por aceptar la invitación del Centro CEPIC. Gracias por tan buena disertación y esperamos contar con usted también en un próximo evento. Tengan usted muy buenas noches. Fue un curso bastante productivo también para poder fortalecer nuestros conocimientos. Gracias, psicólogo Luis Felipe Gallardo, por formar de la familia CEPIC. Asimismo, queridos participantes, quería mencionarles que si desean certificarse, estaré compartiendo el número por el chat y de igual manera también están invitados para los próximos cursos que estaremos dando. No olviden, por favor, seguirnos por la página del Facebook, donde estaremos compartiendo cursos especializados y diplomados de diversos temas con mayor demanda en el ámbito laboral. Sí, señorita, los PPT nos pueden bajar con los certificados. Por supuesto, voy a compartir ahorita por la cajita de chat el link del WhatsApp y también el link del Facebook, donde nos puedan seguir. Todos los días tenemos clases en la institución CEPIC y ustedes pueden estar visualizando que todos los días son gratuitos, como bien. Y si las personas que desean obtener sus certificados más los materiales y asimismo las clases grabadas, les invitamos a seguir el enlace proporcionado por el chat del Meet para obtener más información. También escribirnos al número de WhatsApp que ya recién voy a dejar y pues accedes a tu aula virtual donde encontraremos grabación de clases en HD, materiales del docente y certificado digital en el QR. Ahorita voy a proporcionar también la cajita, ya estamos poniendo. Sí, aquí Helen Gutiérrez ya está proporcionando, si ustedes desean seguirnos y también para el link del WhatsApp. Queridos participantes, por favor vayan al link del WhatsApp para que el asesor y asesora de ventas les pueda dar mayor información sobre el certificado que tiene un costo de 30 soles más los materiales del ponente Luis Felipe G3. Y asimismo también la clase grabada, estamos con la clase grabada en HD. Por supuesto también